Hola, ¿qué tal? Ya estamos comenzando esta nueva conversación en cuarentena, como le llamamos a estas reuniones que tenemos con Juan Carlos Painequeo y con Nelson Lobos, sobre la nación mapuche y cómo se van estructurando distintas dinámicas de la cosmovisión del pueblo mapuche y cómo se inserta también en las realidades contemporáneas, que es lo que pasa desde el punto de vista político, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista cultural también, y desde cierta forma hemos ido poco a poco tratando de abarcar distintas dimensiones de la nación mapuche y de cómo se va constituyendo y cómo también es vista por el Estado chileno. Hoy día la situación está muy en boga, muy candente, y sale a relucir un elemento del cual hemos hablado muchas veces. De hecho, uno de los elementos que Juan Carlos Painequeo planteó en nuestra primera conversación, que tiene que ver con el territorio. La territorialidad es algo importante. Hay que recordar que Mapuche tiene que ver concretamente como personas de la tierra. Y en ese aspecto, la tierra, la territorialidad, la naturaleza, los ciclos que se viven en torno a ella son sustanciales. Hoy día vamos a hablar de territorialidad y vamos a hablar también de cómo, de pronto, el Estado chileno divide o pretende dividir, casi como en esta cosa maquiavélica, de Maquiavelo me refiero, de dividir para gobernar, dividir también al pueblo mapuche o dimensionar al pueblo mapuche en ciertas diferencias para establecer dinámicas territoriales. Eh, para eso, como siempre, ustedes ya lo están viendo, Juan Carlos Pañequeo y Nelson Lobo, Camerati, Juan Carlos Painiqueo Sánchez y Nelson Lobos Camerati. Vamos a incorporar ahí a nuestras madres. Eh, y nada, muchachos, por favor, como siempre, yo solamente hago el nexo, pero soy también el que aprende en todo esto. Así que, por favor, planteen también ustedes desde dónde vamos a tocar estos temas vinculados a la territorialidad y también a esta visión externa de cómo se entiende la territorialidad en la nación mapuche. Bueno, Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuché. Hola Peñi Juan Carlos, Peñi Jaime. Espero hayan tenido siempre buenas semanas, todo en su casa, ustedes, sus familias, que no tengan novedades negativas. Gracias por las palabras, Jaime. Bueno, hoy tenemos un programa también relacionado con la historia y la contingencia, que como hablábamos en otras veces, el tiempo mapuche no divide pasado, presente y futuro, sino que son una sola cosa, donde el presente podríamos decir incluso que es inexistente tal vez. Peña y Juan Carlos. Mari Mari Compuché, bueno, los saludos Jaime, Nelson. Un gusto nuevamente estar acá conversando con ustedes. Y sí, pues hoy día vamos a hablar de algunos temas bastante atingentes a lo que está sucediendo. Y también metiéndole el tema de la historia, que es como lo que nos convoca también, la historia del pueblo mapuche acá. Así que hay que partir nomás. Y sobre el tema del tiempo presente, ahí puede ser que quizás está presente el tiempo presente dentro del mundo mapuche, pero bajo otras lógicas, no una lógica lineal, sino que Sí. más Claro, cíclica. cíclica. Sí, más cíclica. Pero eso es como para una discusión más como, casi como filosofía de la historia. Sería interesante hablar sobre ese tema en cuanto a cómo ve el pueblo mapuche el proceso histórico, como hacer una cierta filosofía de la historia desde lo mismo pensamiento mapuche. Igual sería lindo crear o no crear, sino que dar cuenta de esta estructura de análisis con que el pueblo mapuche se presenta frente al otro, o ve su realidad también. Pero eso es como para una conversación más con unas copas quizás. Bueno, es cosa que lo propongamos, es cosa que lo propongamos nomás. Ah, Muchachos, sí. bueno, el tema ya está puesto. Sería bueno que primero, yo creo que este tema está puesto y está cruzando todas las temáticas que hemos ido hablando en estas reuniones en cuarentena.
sobre la nación mapuche. La tierra, la territorialidad es un tema importante, es un tema que reviste dimensiones económicas y políticas desde el Estado chileno, y que reviste dimensiones, me imagino, también políticas desde la nación mapuche, pero también dimensiones de cosmovisión, dimensiones incluso religiosas en muchos aspectos y dimensiones que tienen que ver con dinámicas culturales muy profundas de la nación mapuche. Desde ese punto de vista también se produce una especie de choque cultural importante, porque efectivamente el Estado chileno tiende a ver la tierra como una instancia de explotación, y la nación mapuche no, por lo que yo he ido aprendiendo gracias a ustedes, no la ve como una instancia de explotación, sino que se ve parte de la dimensión propia de la tierra y de ¿cómo se llama? Y de la naturaleza. Entonces hay ahí distinciones importantes entre sentirse parte y sentirse superior y explotador. Vamos, como ustedes quieran, primeramente con la historia vamos tratando de dilucidar o ¿cómo se dice?, desenredando esta madeja del tema que estamos proponiendo, porque es un tema, como en general ocurre con estas conversaciones que tenemos, son temas que tienen tremendas aristas y múltiples aristas. Entonces, ¿por dónde partimos? Juan Pablo, Nelson, ¿quién parte aquí? Quizá, a ver, yo quiero partir un poco. Quizá darle la contextualización un poco de por qué estamos hablando de esto. A ver, hace un par de semanas el senador, bueno, varios senadores de la República de Chile, entre ellos Francisco Buenchumilla, Yasna Proboste, Iván Moreira y otros más, presentaron una indicación, me parece, para hacer un proyecto de ley que propone al pueblo, a la entidad territorial huilliche, a los huilliches, como un pueblo aparte, como un pueblo diferente al mapuche, ¿ya? Claro. No es nuevo esto, esta discusión no es nueva, se viene dando hace harto tiempo en algunos sectores, pero también abarca a otra identidad territorial mapuche, que es los pehuenches. Hace quizá un año puede ser, y tiempo atrás también se presentó una indicación para proponer a los pehuenches como un pueblo aparte del pueblo mapuche. Los elementos como la justificación para lo cual presentan esto es que hay diferencias culturales, la lengua es diferente, vemos que algunos ejemplos ponen bastante burdos de cómo es la diferencia de la lengua y otras cosas más. Principalmente todavía no vamos a entrar quizás en las razones políticas de por qué quieren hacer esto, pero sí contrastar en cuanto a lo equivocado del planteamiento. A ver, el pueblo mapuche, para la llegada de los españoles, la influencia cultural era más o menos desde Coquimbo, por el lado de Chile, que es Hulumapu, desde Coquimbo hasta Chiloé aproximadamente. Y por el lado argentino, por Puelmapu, desde al sur de Buenos Aires hasta más o menos Río Negro. Como que ahí se puede todavía rastrear como alguna influencia cultural mapuche, por lo menos hasta la llegada de los españoles. Después obviamente viene la invasión, la construcción de fuertes, la construcción de pueblos y se establece la frontera en el Biobío con el Parlamento de Quilín, que eso ya más o menos lo hemos conversado. Y ahí se establece cierta estructura o se da cuenta de cierta estructura de mapuche que está muy ligada como a elementos territoriales, muy ligada como a quizás fenómenos territoriales, fenómenos geográficos que abarcan cierta cantidad de personas. Por ejemplo, los lafkenche. La gente que se dice la gente del mar o la gente del territorio del mar, ¿verdad? Los lafkenche están asociados a toda la gente que vive como en el borde costero, que principalmente es de como de Arauco hasta San Juan de la Costa, hacia pasado Valdivia. Los pehuenches, por ejemplo, están todo en el sector cordillerano, de lo que era Mendoza, bueno, lo que es Mendoza, Alto Biobío, Lonquimay incluso, un poco más al sur. Y los huilliches como que se establecen un poco una lógica más, si podemos como hablarla como en términos geográficos, como más o menos desde Osorno hacia el sur. ¿Ya? Igual ahí obviamente hay algunas pequeñas diferencias entre ellos, entre los de Chiloé y los de Osorno, pero se puede entender que estamos hablando de pueblo huilliche. Y ahí también al otro lado de la cordillera también está el pueblo huilliche, también están los huilliches.
El tema es que obviamente la denominación propia de cómo te vas nombrando a ti da cuenta de tu espacio geográfico donde vives. Pues si yo vivo cerca del mar, yo soy lafkenche, pero eso no quita que sea mapuche, ¿me entiendes? No quita que no se pertenezca al pueblo o a la nación mapuche, dependiendo cómo queramos denominarla. Si yo soy pehuenche, tengo la misma lengua, la misma estructura cultural, la misma matriz cultural, ceremonias que se asemejan mucho en cuanto a estructura, obviamente varían en cuanto a especificidades propias del territorio, pero estamos hablando como del mismo pueblo que tiene obviamente sus variantes o sus identidades geográficas, de la cual se sienten parte, pero eso no nunca ha sido un tema para que decir que yo no soy mapuche, sino que sería como mapuche pehuenche, mapuche lafkenche, si queremos como denominarlo bien. Entonces, a Pero grandes rasgos, ese es como la... Dime. no, a ver, para aclararlo bien y para simplificarlo desde todo punto de vista, cuando ustedes hablan, en el fondo lo que yo puedo entender es que la nación mapuche, una nación, es como, por ejemplo, yo soy de Concepción, pero soy chileno. Claro, Yo soy de Arica, pero soy chileno. Yo soy de Santiago, pero soy chileno. Soy de Valparaíso, pero soy chileno. Soy de Punta Arenas, pero soy chileno. Soy de Isla de Pascua, pero soy chileno. Finalmente, es que, ¿sabes por qué lo establezco desde ahí? Porque creo que una de las cosas más potentes que a mí me ha pasado también, y se las agradezco mucho a ti, Juan Carlos, y a ti, Nelson, es entender esta dimensión de lo que es ser una nación. Es impresionante la pobreza educacional, la ignorancia en la cual vamos construyendo nuestro ideario de la nación mapuche. Entonces, claro, por lo que dice Juan Carlos, en definitiva, es un absurdo porque incluso poniendo este mismo ejemplo, ser de Arica, probablemente la persona de Arica es muy distinta a la persona de Punta Arenas, a la persona de Concepción, a la persona de La de Pascua, a la persona de Viña, de Valparaíso. Es más, en Valparaíso, Viña, Reñaca, ellos que están al lado, que son casi como una especie de misma ciudad, tienen diferencias radicales culturales, pero son chilenos. Entonces, parece ser que esta visión tiene que ver, y por eso quizás hablaba de esto que planteaba Maquiavelo en algún momento en el libro El Príncipe, de dividir para gobernar, claro. hacer distinciones, cuando en definitiva estamos hablando de una misma nación. Y ahí voy a algo que ustedes también me enseñaron y que me parece muy importante destacar, y es que efectivamente hay por ejemplo, en relación a la posibilidad de una nueva constitución, cuando se hable de pueblos originarios sí tenemos que dimensionar que hay distintos pueblos originarios, pero no generar esta confusión que están haciendo ahora, y yo creo que tiene ahí un trasfondo político importante, que es dividir para gobernar. Eso quería solamente aclarar, a ver si lo había entendido bien. No, claro, claro. No sé qué piensas tú, Nelson. Yo creo que Jaime lo explicó súper, súper bien. O sea, no se puede explicar de una manera más concreta y aterrizar a la realidad cotidiana de las personas en Chile. Y extendiéndolo a Puelmapu, uno está en Mendoza y cuando se habla de los bonaerenses, uno les pregunta, oye, ¿tú eres bonaerense? Se llegan a ofender a algunos. No, los porteños, ¿cierto? Los porteños. Los cordobeses tampoco quieren nada con los porteños. Y como incluso los mismos porteños reniegan de ser porteños. ¿Y por qué? Porque cada uno tiene características que los identifican dentro de Argentina y a su vez hacia afuera. Y cuando uno conversa con un argentino de, no sé, de San Luis, y uno en la conversación, oye, pero ustedes antes eran cancheros, ¿cierto? No, esos son los porteños, dicen. Y tienen y la gente del sur es diferente, y a los de Mendoza le dicen los chilenos. Entonces, es lo mismo, y no quiere decir que sean los porteños menos argentinos que los mendocinos. Acá, volviendo a la nación mapuche, nosotros tenemos que a la llegada de los españoles, ¿cierto? Se habla de que el pueblo mapuche está dividido, que el pueblo mapuche supuestamente, que lo hablamos la semana pasada creo, llegó desde lo que hoy es Argentina y dividió un pueblo que le llamaban, que el Acham le llamó cultura chincha chilena, y que ahí quedaron los picunches, los huilliches. Pero cuando uno ve la documentación, si la documentación es súper importante, es clave, a partir de la documentación uno puede empezar a elucubrar cosas, ¿se fijan? Y en la documentación se habla de que, como bien decía Juan Carlos, había una realidad cultural
ahí se discute entre Aconcagua o entre más desde La Serena hasta Chiloé aproximadamente, una misma realidad cultural. ¿Y cómo se dividía esto? Ahí han tenido un lío antropólogos e historiadores durante décadas, y tal vez 100 años, de cómo denominamos a ese pueblo que estaba al tiempo de la llegada de los españoles. Normalmente se habla, antes le decían los araucanos, ¿cierto? Globalizaban, después los mapuches, y por ahí salió que también lo hemos hablado en otro programa en los años 80, Aldunate parece que fue el que comenzó con esto, que mencionó que en realidad se llamaban reche, que reche significaría como hombre puro en relación a otro. Es más o menos, estoy resumiendo, y lo comparan con rewe y todo, pero reche en realidad quiere decir persona común. Por el machi se dice reche nota a ti, o sea, no es cualquier persona, es un machi, es una autoridad. Y por eso nosotros por lo menos no estamos de acuerdo con la postura del nombre de los reche, pero hubo un esfuerzo académico de decir quiénes eran estos gallos que estaban acá. Y la verdad que a mí, humilde entender, en ese periodo había varias identidades territoriales. En el norte estaban los llamados picunche, que se le llama picunche, que es un deíctico al final, porque a lo mejor los de Concepción, los que somos de Concepción, para los de, pongámoslo en idioma chileno, ¿cierto? Para los de Chillán somos huilliche, porque estamos al sur. Y a su vez somos picunche para los de Cañete. Eso pasaba en esa época. De hecho, hoy ustedes van a un territorio y les hablan de los huilliches venían a invadir, y cuando hablan de huilliches se refieren a una comunidad de 50 kilómetros más allá, y no están pensando en Osorno, en Puerto Montt. Entonces, estas grandes identidades territoriales se dividían más o menos en la época de la llegada de los españoles en esto llamado picunche, que es una creación actual, y que cuando vemos las crónicas hablan de la gente, generalmente con los nombres los loncos, de Vitacura, ahí tenemos Michimalonco, que era el señor de la parte alta del Valle de Aconcagua, y la parte baja era Tanjalonco, que era su hermano. Tenemos a Quilicanta, que no era mapuche, que era quichua, que estaba en el Valle del Mapocho, y así hacia el sur están los Promaucaes, que viene como de los rebeldes, esos quichuas, Promauca. Y ellos en realidad eran los cauquenes, la gente de Cauquenes, cauquenche, pongamos que podamos interpretar el nombre, la gente de Quirihue, Quirihueche, y más hacia el sur llegamos a Penco, Pehucoche, llegamos a Rereche, y después más al sur, Rasco o Rascoche, o sea, la gente de Arauco que se llamó después, y que de ahí vendría el nombre araucano, otros dicen que viene de Purumauca, también hay varias teorías, y que se expandió este nombre general de araucano, y hacia el sur así vamos. ¿Y qué pasa? Que ya cuando los mapuches enfrentan a los españoles se van atomizando, llamémoslo, uniendo unos con otros, quedan obviamente divididos del Biobío del sur y del Biobío del norte. Muchos del Biobío del norte mantenían cierta rebeldía, pero tenían al enemigo encima, no podían ser contradecir tanto al invasor, y hacia el sur se empezaron a crear ya los Butalmán. Y muy breve, no sé si quieres, mejor explicas tú eso, Juan Carlos, de las divisiones, de la división estructural política mapuche, para que los Peñi y la Mien en la casa puedan ir viendo ahí. Ya tenemos las identidades territoriales. Ahora esas identidades territoriales están muy asociadas a la estructura política. Te cedo ahí te doy el paso. Sí, no, me gustaría que tú siguieras con el tema de la estructura, porque igual esa es la parte que tú manejas más, pues yo me manejo más el tema de las identidades territoriales, así que es que nosotros siempre nos dividimos la estructura del tiempo, por ejemplo, en cuanto a lo que es la parte española, Nelson, la parte más actual yo, generalmente como trabajamos bajo ese corte. Muy bien, muy bien. Así que no, sigue nomás. La estructura política mapuche al principio también se discute, pero lo claro, pues los españoles le dan distintos nombres, los legos, hablan de los legos, hablan de los... El nombre siempre se me olvida. Bueno, también hablan de rewe, levos, rewe, que al final sería lo mismo. Y resumiendo, hasta el día de hoy tenemos una estructura que es la familia nuclear. De ahí esta familia nuclear tiene el LOF, que ya son varias familias, normalmente parientes, y estos LOF están asociados a una estructura que es política y religiosa a su vez, y que sería el rewe, donde se congregan varios LOF de distintos territorios, pero cercanos, y que obedecen normalmente, y que nombran un lonco de ese rewe. Entonces, pongámoslo en idioma chileno, argentino actual,
alguien de un barrio de una ciudad de Buenos Aires. Tiene, pongamos, ahí de Caminito. En los Caminitos hay varias familias y la gente de Caminito se agrupan entre todos y forman su reu. Y Caminito tiene un reu. Y ahí tienen un lonco, que es la autoridad política y en algunas partes la autoridad religiosa. En otras está el Ñempín, pero no voy a entrar en eso, ya es otro tema. Luego, en los tiempos ya de Pedro Valdivia, había una estructura superior al reue, que los españoles califican de Aya Reue, o sea, como 9 reues, y que uno puede interpretar de que eran 9 reues unidos, pero a lo mejor en el territorio donde más hablan, que es la zona aquí de Arauco y de Penco, al comienzo eran 9 reues tal vez, pero a lo mejor eran quechu reues, o sea, 5 reues, burra reues, 8 reues, va a variar del territorio, o tal vez institucionalmente se llamaba, ocupamos palabras del Estado, Alia Reue. Y estos Alia Reues reunían varios reues, y ahí tenían un lonco. Y estos reues podían ser el reue de Arauco, que los españoles le llamaban provincia también, los Alia Reues, perdón, las provincias. Y ahí uno puede ver provincia de Arauco, y la provincia de Arauco tiene a los territorios de Arauco, no sé, Purén. A veces Purén no está en la parte de Arauco, sino que está, tiene su propio Alia Reue, Tirúa, no sé, Curanilahue, etc. Y ya a partir del periodo de 1615, pero debe venir de antes, porque ahí están las primeras relaciones sobre los Butal Mapu, y que los Butal Mapu se mantienen hasta ya la derrota militar mapuche en el siglo XIX con el Estado de Chile. Y los Butal Mapu se dividían normalmente, ya hablemos del Biobío hasta el Tolten, en franjas. Y ahí tenemos el Lafken Futamapu, o sea, el gran territorio de los Lafkenches, del mar. Después el Lelfun Futamapu, que también iba variando, a veces tenía a Angol, Purén, Lumaco, llegaba hasta Cholchol, otras veces Angol estaba metido con el Inapire Futamapu, que era la zona de Temuco, a lo largo, y el Piré Futamapu, que era la zona de Pehuenche. Hacia el sur también había mapuches que estaban todos relacionados, también se dividían en dos los huilliches, principalmente, dos grandes grupos. Los que están entre Tolten y entre el río Huenu, o sea, el río Cielo, y que los españoles interpretaron como le llamaban Bueno, tuvo la mala idea de llamar, el río Bueno, y desde el río Bueno hasta Chiloé, no hasta Chiloé, hasta Calbuco, eran otros huilliches que no se relacionaban mucho con los españoles y que iban mucho hacia el Puelmapo, la zona argentina. Y estaban los de Chiloé. Y ahí no voy a entrar en detalle, los de Chiloé también tenían sus divisiones. En definitiva, todos estos Butalmapu, ya en esa época estaban los de Butalmapu, que se dividían en un montón de provincias, ¿cierto? O Aguirrehue, quienes a su vez se dividían en los Rehue y quienes a su vez se dividían en los Los. A veces podían tener conflicto entre ellos. Y hacia el Puelmapu también tenemos divisiones que son más marcadas en el siglo XIX, muy resumido. Al sur pónganse en el mapa de Argentina, al sur de Córdoba y San Luis, tenemos a los Ranquelches, o Ranqueles, que el Estado argentino ha venido trabajando, pero ya lo vamos a hablar después, con ahínco, porque por convencer a los ranqueles que ellos no son mapuches, que los invadieron los mapuches, que los mapuches son chilenos y que los ranqueles son verdaderos argentinos, les dicen. Tenemos los tehuelches o chehuelches, que ellos sí, su origen no es mapuche, ellos se mapuchizaron. Y tenemos las otras identidades territoriales, que también hay picunche, también hay huilliche, y dentro de ellos se subdividen y que son básicamente deísticos, los salineros, pero casi todos ellos provienen de Ulumapu, el territorio que hoy es Chile. Eso muy, muy resumido. En definitiva, se puede entender que hay una estructura. Hay una estructura política, hay una estructura organizacional, hay una estructura de territorio que viene como a romper este discurso que lo hemos escuchado estos días, cuando dicen no tenemos con quién hablar, dice el Estado chileno, ¿verdad? Dice, eso es lo malo de las reivindicaciones mapuche, porque no tenemos con quién hablar, quién va a ser el interlocutor. Entonces ahí uno, con esto lo que planteaba Nelson, que en realidad es como la forma de organización mapuche real, da cuenta uno que hay una estructura que que funciona y que está presente, pero para una conversación en realidad en serio, pues no como hay estas conversaciones pequeñas con algunas personas nomás, ¿me entiendes?
es interesante lo que plantea Juan Carlos respecto a la estructura y respecto al no tener o al no validar finalmente la dimensión político-cultural de la nación mapuche, porque desde cierto punto de vista anulas cualquier posibilidad de diálogo, y es como cuando como cuando uno, por ejemplo, como papá anula a un niño y no le da posibilidades, no lo valida como un interlocutor. Y ahí es bien potente, porque en definitiva lo que plantea Juan Carlos es que en el desconocimiento, no sé si intencional o no, de la estructura político-territorial mapuche, y planteando esta idea de que no hay un interlocutor válido, finalmente cualquier tipo de negociación se anula. Claro. Y no solamente se anula cualquier tipo de negociación, sino que también se anula cualquier tipo de simbolismo establecido, que es un poco lo que nosotros también estamos haciendo acá en estos diálogos que tenemos todos los jueves a las 7 de la tarde, cuando tratamos, por lo menos yo trato de entender la nación mapuche, porque en definitiva, volcarse al simbólico cultural de cosmovisión de la nación mapuche, al simbólico político, como tiene el simbólico político el Estado chileno también, permite validar y darle cuerpo a la nación mapuche en todas sus dimensiones. Entonces, es bien tramposo esa dinámica. Yo creo que es algo político-comunicacional bien pensado desde cierto punto de vista, no sé si es consciente o no, pero ahí hay una estrategia, porque finalmente no solamente invalida a la nación mapuche como que no hay un interlocutor válido, sino que además de invalidarla, invalida su cultura, porque entonces es como que fueran como unos mañositos que están alegando algo, y no estás validando y que tienen una estructura política, que tienen una estructura social, que tienen una estructura cultural, que tienen una estructura religiosa, que tienen una estructura, que tienen una cosmovisión, que tienen una estética, que tienen una ética, etcétera, etcétera. Finalmente termina siendo mucho más profundo en esta negación del diálogo. Y vuelvo un poco a lo que planteé al principio, dividir para gobernar. Es muy interesante también esa idea, ¿no? Como de, ya, pero es que si no es una nación, son poquitos, y resulta que no son poquitos. Es como que a nosotros nos invalidaran, vuelvo al mismo ejemplo, nos invalidaran como chilenos, porque estamos divididos en regiones, en comunas, incluso en barrios. En Santiago, una persona que vive en cierta comuna puede ser culturalmente muy distinta y culturalmente con todo lo que eso implica en el lenguaje, en la estética, en la forma de vestir, en los gustos, a una persona que vive en otro barrio. Es así de brutal. Entonces, es como que te gusta la ley del embudo. Es bien interesante esto que estamos planteando en realidad. Yo no sé si lo estoy entendiendo bien, muchachos. Claro, no. Por favor, de hecho, complementando lo que dice, si uno ocupa esa lógica de decir los mapuches no se ponen de acuerdo y uno la tira a Chile, los chilenos no nos ponemos de acuerdo y los argentinos tampoco se ponen de acuerdo. Por favor. O sea, y tú tienes el tema de que ¿por qué finalmente se encaminan hacia una cosa o adoptan X tratados? Porque tienen una institucionalidad que está amparada por el imperio, que es el derecho a ejercer la fuerza, y quién tiene el monopolio del imperio del Estado. Entonces, como el Estado dice, tenemos este mecanismo, y en este mecanismo de esta forma vamos a tomar decisiones, y al que le gusta bien y al que no, bien, y si insiste garrote, ¿se fijan? Obviamente que así cualquiera llega a acuerdo, pero si sacamos el Estado y sacamos el garrote y el garrote lo tiene cualquiera, en ningún caso vamos a llegar a tener algún tipo de unidad, y los mapuches van a poder decir, oye, estos chilenos no se ponen nunca de acuerdo, y los argentinos, ¿con quién tenemos que conversar? ¿Con los porteños, con los santiaguinos, con los de Chubut, con los de Punta Arenas? ¿Con quién? ¿Quién es el interlocutor válido? Es exactamente lo mismo. Chile y Argentina se pueden tomar una postura porque hay un Estado detrás que lo impone por la fuerza. Y cuando cambian los gobiernos, también cambian las políticas. Y un gobierno que dijo que iba a ser A lo mejor el gobierno que viene después, si es de otra corriente política, dice que no le interesa y no le interesa. Entonces, el otro país podrá decir, oh, este país no es serio, no piensan a futuro, y eso nos ha pasado a nosotros, y le ha pasado a muchos países en Latinoamérica. Después nadie les quiere prestar plata, o nadie quiere hacer negocios con ellos, y dicen, oye, viene un gobierno hace A, viene otro hace B y otro hace C, no me meto con ustedes. Entonces,
es lo mismo, si somos seres humanos, y eso es de esa lógica. Y respecto a lo otro, Jaime, claramente que el Estado, y ojo, que no solo el Estado, sino que también algunos círculos académicos intentan dividir al pueblo mapuche desde la academia y desde el mundo, desde ese mundo, llegar a los colegios, respaldado por la documentación o por sus interpretaciones, y decirle a los niños, los mapuches en realidad son los que están al centro, al lado están los lafkenches que son distintos, acá están los pehuenches, y en Argentina, quien se encargó de ese trabajo y lo hizo lamentablemente muy bien, fue Casamicuela. Y Casamicuela, él dijo que los mapuches, bueno, eran invasores, y que finalmente los ranqueles fueron víctimas de ellos, y que los tehuelches también, y hoy en día las personas anti-mapuche en Argentina repiten como loros, o ni siquiera anti-mapuche, que tienen miedo a cambios, o que les dicen que los mapuches están aliados con los ingleses. Por ahí leí un comentario en Facebook, que ya lo vamos a hablar de eso, y que la reina de Inglaterra tiene pacto con los mapuches, y los pobres ranqueles son instrumentalizados y han logrado permear. Y hay muchas voces ranqueles que dicen, hey, hinche Mapuzubuleán, yo no voy a hablar Mapuzugún, y lo dicen en Mapuzugún, y uno escucha sus nombres y son nombres mapuches, y al final los ranqueles igual son mapuches, pero le han metido de forma persistente en los años este concepto. Sí, pues. Evidentemente que algo queda por ahí. Sí, interesante que por un lado esta negación de la estructura política mapuche como como bien decía, una forma de minimizar lo otro e invisibilizarlo para cualquier tipo de toma de decisiones o de diálogo. Y por otro lado también está el tema de la división. Presentas proyectos de ley para que el Estado reconozca una división donde el Estado está dividiendo, está diciendo ustedes son diferentes a estos, siendo que han habido muchos comunicados bulliches y también comunicados pehuenches también respecto a estos proyectos de ley donde ellos mismos plantean que nosotros no somos otro pueblo, somos pueblo mapuche. Obviamente va a haber voces dentro del pueblo bulliche y también pehuenche, quizá instrumentalizados, quiero pensar que son instrumentalizados o que no han tenido quizás la formación con las comunidades o con la gente del territorio donde ellos se plantean como también como un pueblo diferente. Pero eso también está directamente relacionado al uso de CONADI, esta corporación que nació en 93, porque está centralizado CONADI, lamentablemente. Y Conadi también está centralizado con Arauco, entonces las platas no se reparten bien, entonces todos están ahí generando también, entonces por ejemplo si yo soy un pueblo diferente, claramente el Estado tiene que disponer recursos específicamente para mí, ¿verdad? No tengo que pedirle a Temuco o no tengo que gestionar de una manera más engorrosa recursos, porque al final también está esa discusión, pues está ese tema. Como el Estado entrega dinero quizá a Conadi para ciertas cosas, Conadi distribuye, pero tiene que distribuir dentro de todo el pueblo mapuche, que obviamente en cantidad de habitantes es mayor que otros pueblos originarios del territorio, por lo tanto la plata se hace menos para algunos territorios. Entonces, si es que yo me planteo como, no sé, Pehuenche o como Lafkenche, como un pueblo aparte, ya no tengo que depender de Temuco, por ejemplo, de la estructura central. Entonces ahí también otra de las razones porque hay algunas personas que postulan que no son parte del pueblo mapuche. También ahí hay otra razón que ya es más interna, más que externa. Pero también podríamos decir que es externa porque el Estado el que dice, ahí está la cosa, arréglense entre ustedes, es poca plata, una cosa así. Es que es interesante lo que está diciendo Juan Carlos, porque finalmente la instrumentalización de ciertas causas permite establecer también miradas políticas y comunicacionales, como lo tratan los medios. Los medios establecen una mirada del pueblo mapuche bien sorprendente y se establece también una mirada desde la opinión pública, tomando finalmente la causa vinculada a la nación mapuche desde perspectivas ideológicas que no necesariamente tienen que ver con las perspectivas políticas. Y yo creo que eso también son confusiones que uno tiene. O sea, es muy importante entender que todos somos entes políticos y que probablemente todo es político, pero también entender que no todos necesariamente estamos ideologizados en distintas corrientes propias de la política.
Y ahí me parece que lo que planteas tú, Juan Carlos, es muy potente, porque la instrumentalización también permite establecerse en esta mirada que lo he mencionado más de alguna vez, dividir para gobernar. Entonces, ¿qué mejor que tener dentro de la misma nación mapuche algún germen que permita, y no lo digo peyorativamente, pero finalmente algún germen que permita la división desde adentro? Y que entonces se establezca la idea de que no hay una lógica interna que permita el diálogo. Yo creo que ahí hay algo bien, bien potente, o sea, y también se establecen en distintas cosas. Yo creo que el tema es mucho más complejo y como tú lo planteas también, Carlos, al principio, yo creo que tiene que ver con dinámicas filosóficas súper super fuertes. Porque por otro lado, efectivamente, y ahí quiero tomar algo que decía Nelson, esta idea del mapuchizarse. Finalmente la nación mapuche también va estableciendo vínculos que van más allá de su propia identidad o de su propia pureza, por así decirlo. Me carga ese tema, lo siento medio nazi, pero por ponerlo en esos términos, ¿no? Y esta propia pureza, entre comillas, también se empieza a abrir en la medida que hay otras voces que empiezan a abrazar la causa de la nación mapuche, que empiezan a funcionar desde ese punto de vista y que empiezan también a mapuchizarse legítimamente. Entonces, hay elementos que son bien potentes que empiezan a ocurrir en todo esto y que también establecen una dinámica con cómo va evolucionando esa composición, creo yo. Y ahí hay cosas que son bien, bien interesantes de ir discutiendo y que me imagino que no sé si se discuten al interior también de la nación mapuche, pero sí lo podemos conversar acá. No sé qué piensan al respecto, pero a mí como se me empiezan a abrir así, bueno, lo dije al principio, esto es como tenemos que deshilar esta lana y encontrar la hebra. Yo tengo la sensación de que son muchos los elementos, muchas las aristas que se empiezan a abrir cuando uno empieza a conversar cosas relacionadas con esto, que es bien complejo, ¿no? Aquí, ¿sabes que hay mucha historia y conflictos también internos dentro del mundo mapuche? Por ejemplo, a los Coñuepán y a los Colipí, todavía aún a sus descendientes, que no tienen nada que ver con las decisiones sus mayores, pero todavía hay personas que le sacan en cara haber apoyado al Estado chileno durante el siglo XIX. No obstante que los Colipí se levantaron igual en el levantamiento general y los Coñuepán se dieron en todo y los que fueron, y Al la final división sí, para po. mí, Al final. al final, sí, al final. Pero para mí, veo, ¿no? Existe todavía existe la división. Entonces, una vez yo hablando con un peñi en Tirúa me decía, hoy mi abuelito, cuando había que tener cuidado con alguien, decía, cuidado, que este es medio borogano. Y eso me lo decía un lasquenche de la zona de Yeuyeu, que su abuelito, que era de ahí, da como que los boroganos no eran confiables. Los boroganos son los de Boroa y Imperial de esa zona. Entonces, a los temucanos también, sobre todo lo que decía Juan Carlos, que hoy hay un temucocentrismo en torno a lo mapuche, como que Temuco manda. Y mucha gente de Temuco, hablantes, van a otros territorios y le dicen a los lasquenches, por ejemplo, que pronuncien con F y no con B. Y a los pehuenches igual, y obviamente se molestan y dicen, ¿y este quién se cree? Que un poco pasa con Santiago, que desde Santiago dicen, oye, ustedes tienen que instalar tal monumento aquí, le dicen a alguien de Iloca. Y el de Iloca, bueno, y que se cree que nos deje verlo nosotros. Y pasa lo mismo. Y nombran o mandan a hacer clase a los lasquenches de Mapuzungún a gente de Temuco. Y ahí también hay rechazo y la gente lo dice. ¿Por qué no nos traen, no contratan personas de aquí, del territorio? Y eso el Estado lo sabe, se aprovecha de eso. Y está lo que dice Juan Carlos, también los incentivos perversos de las lucas, de decir, bueno, si aquí se dividen con huilliches, mapuches, ahora va a haber un fondo mayor para los huilliches. Y a mucha gente, bueno, le está de acuerdo con eso y se presta para eso. Pasa en territorio de Pehuenche lo mismo. Pero hay un caso bien particular en Chiloé. En Chiloé hay unos peñas y lamien. De hecho, Pancho Saavedra lo entrevistó en uno de sus programas. Y Pancho Saavedra, yo noté que le quedó como, bueno, ¿de qué me está hablando? Porque para él fue nuevo. Y les dijo, miren, nosotros no somos mapuche, dijo. Y la persona que estaba ahí, que era un viejito, creo, hablaba mapuzungún, la rogativa era mapuche, todo era mapuche. Pero él decía, nosotros no somos mapuche, no tenemos nada que ver con los huilliches. Los huilliches llegaron después, nosotros somos beliche, dijeron ellos. Que somos una mezcla de chonos con mapuche y por ahí una teoría que se inventó ahora como en los 90, 80 y que está asociada un poco a eso.
Y los huilliches, por supuesto, no están para nada, bueno, con eso le dicen ustedes son huilliches. Y en esa parte, que no son muchos todos supuestos beliches, están tratando de obtener un reconocimiento oficial del Estado para ser una nación diferente a todos. Entonces ahora tendríamos a los mapuches divididos, si se aprobaran todos estos proyectos, en mapuche, a lo mejor en lafkenche, en pehuenche, en huilliche y en beliche, que creo que dije que eran supuestamente chonos también. Y uno los mira y son mapuches todos por todos lados, lo mismo que pasa con los ranqueles, a diferencia de los tehuelches. A los tehuelches yo en ese sentido les presto ropa, porque les presto macuñ, porque los tehuelches ellos tenían su lengua propia, la conservan todavía, pero también hablan mapuzungún. Si bien están muy mapuchizados en su cultura y la mayoría se reconoce mapuche, hay algunos que reniegan de eso. Y dicen, y siguen un poco ese discurso del Estado, que los mapuches nos invadieron. La verdad es que cuando Argentina se pegó su invasión final al territorio mapuche, los chehuelches se aliaron en la inmensa mayoría con los mapuches y pelearon juntos. Y estaban todos emparentados, casados unos con otros. Había grandes loncos que eran hijos de la mamá era tehuelche, pongamos. Entonces ellos tal vez sí pueden reclamar de que tienen un origen que no solo es mapuche, pero los demás son todos mapuches. Bueno, para eso está este espacio, para que las personas ahí puedan planteárselo y decírselo a sus senadores o diputados. Pero ahí fíjate que caemos en algo que hablábamos en nuestra primera conversación, ¿qué es lo que era ser mapuche? Porque hay un tema que es bien potente, porque finalmente yo te estaba escuchando súper atento a todo lo que estabas diciendo, y en definitiva, cuando un pueblo X se mapuchiza, porque si no caemos en una visión media, en un purismo que yo lo encuentro peligroso, que bordea lo fascista. Porque en definitiva, entonces, ¿qué es? Vamos a hablar de pureza de sangre, vamos a hablar... Y ahí entramos en una cosa bien compleja, que tiene que ver con lo que hablábamos en nuestra primera conversación. Porque finalmente, si está ese mestizaje del que tú hablabas, por ejemplo, en este pueblo originario, y ellos se han mapuchizado, yo creo que las condiciones de yo no soy mapuche es como cuando la gente se plantea, y nuevamente vuelvo a esta idea de lo comunicacional, cuando la gente de repente dice, no, yo no pertenezco a esto, cuando evidentemente pertenece. Es como esta cosa tan grotesca que ocurrió hace poco, que cuando alcanzamos a conversar, y yo insisto, este racismo, Nelson, lo lamento, de esta gente que cantaba el que nos falta un mapuche. A ver, lo más probable es que la mayoría de los chilenos tengamos algún tipo de mestizaje, lo más probable. Puede que algunos sí, no tengo idea, que algunos sea efectivamente un migrante que se casó con otro migrante y no tenga ningún mestizaje relacionado a los pueblos originarios de acá, debe tener otro mestizaje. Pero si no caemos en una dinámica, en una dimensión que yo la encuentro peligrosa, de verdad, como conceptualización, y además te puede explotar en la cara, tarde o temprano, desde una idea de conceptos y de ideología, y ahí sí hablo de ideologización. Entonces creo que hay que tener cuidado con eso, sobre todo por lo que está explicando, porque finalmente entonces vamos a entrar en esta, comillas, pureza de sangre. Y yo, con todo el respeto que me merece la nación mapuche, que de verdad he aprendido no solamente a valorarla y a respetarla, sino que a que me guste mucho todo lo que yo he ido aprendiendo con ustedes, pero las asociaciones hitlerianas a mí me hacen... La pureza de sangre es algo que me genera ruido, me mueve, y no me mueve de buena manera. Claro, no, yo estoy de acuerdo contigo. Si aquí hay un tema de que, por ejemplo, lo que mencionaba Nelson, esta visión de ya este se ve que es mapuche, aunque diga que no es mapuche. En el caso de esta persona que entrevistó el Pancho Saavedra, es más que nada también porque la práctica cultural o la matriz cultural es igual, es semejante. No es, a ver, no es semejante, es igual. La estructura de vida, la estructura de la historia, la lengua, no me gusta decir tanto los rasgos fenotípicos, pero ya tienen una pinta mapuche. Lo cultural, pero todo habla de que es mapuche, es mapuche. Entonces, negar eso ya es también entrar, que ya el otro discurso ya te atrapó. Estamos en otra cosa, ya no estamos hablando que el tema
no sé, pues, racial, de que tú eres más blanco y yo soy más blanco y por lo tanto no soy mapuche, aunque tenga el apellido mapuche, no me refiero a eso. Me refiero a que ya cuando tú reniegas de lo que tú eres y te adscribes a otra cosa, es porque el discurso ya te atrapó el de la división, ya es otra cosa. Somos, Obviamente, somos obviamente dentro del mundo mapuche también se genera cierta lógica media rara que a mí tampoco me gusta, que igual un Peña hace tiempo lo planteó como el mapuchómetro, ¿ya? ¿Quién es más mapuche que otro? Pedro Melinao. Pedro Melinao, Peña y Pedro Melinao. ¿Quién es más mapuche que otro? Y prendió el concepto, prendió harto, es como que se ocupa muy a la interna mucho, porque se da también entre organizaciones, entre comunidades, entre el mapuche como ya más de la ruralidad, del mapuche de la ciudad, que hay diferencia. Por ejemplo, está el mapuche de la comunidad que habla la lengua, que ha vivido toda su vida bajo las lógicas culturales mapuche, que tiene los dos apellidos, que mencionamos que la lógica de los apellidos es una lógica occidental, no mapuche. Eh, Frente, por ejemplo, al que se está integrando a la cultura porque vive, no sé, pues, sus abuelos migraron a Santiago o a Concepción y que perdió los apellidos porque, bajo la lógica occidental, se pierde el apellido de la madre, ¿ya? Y se va quedando el apellido del padre principalmente. Y ponte que el padre al final no era mapuche o que también el padre perdió el apellido, entonces lamentablemente esta nueva persona que llega perdió los apellidos y más encima viene de ciudad y no ha vivido bajo los códigos culturales mapuche. Pero está integrándose. ¿A esa persona le decimos que es mapuche o le decimos que no es mapuche? Bajo esta lógica de purismo del mapuchómetro hay gente que le dice, no, usted no es mapuche. Yo estoy en desacuerdo con eso. Obviamente, si es que uno quiere considerarse mapuche, hay un proceso de reaprendizaje, obviamente. Si tampoco es como llegar, yo soy mapuche y no hago nada mapuche, como que también hay, tampoco entremos como a banalizar la cultura. Si también hay un tema de que tiene que haber un proceso de aprendizaje de la lengua, aprendizaje de la historia, aprendizaje y de la estructura social también, de la estructura social mapuche, pero no vamos a negarlo porque las condiciones de su propia vida familiar le negaron eso, no es culpa de él también, ¿me entiendes? Entonces, pasa dentro del mundo mapuche quizás cada vez menos, no sé cómo estará ahora, de esta suerte de escala de ser mapuche, que también hay un bien, tema que ahí está presente. estamos bien filosóficos hoy día, pero fíjate que lo que plantea Juan Carlos y esto del mapuchómetro finalmente es caer también en una lógica neoliberal, bien brutal. Es como cuando la gente, cuando los chilenos, en esta obsesión europeísta, establecemos esto como que yo tengo menos sangre o menos mestizaje que otro. O si yo, mi abuelo era, no sé, inglés, mi mamá es no sé qué, o yo soy más blanco, como decía Juan Carlos, o yo tengo los ojos de tal color, tengo el pelo de tal color, o tengo una estatura X. Eh, y esa lógica de competencia, es muy loco que alguien haya planteado lo del mapuchómetro, porque en definitiva, fíjate que hoy día leía, o ayer, no me acuerdo, hace poco leía una publicación en Twitter que hizo Gabriel Boric, el diputado Boric, en relación a esta obsesión por ser más de izquierda, por ejemplo, que tienen algunos Ah, partidos. Y me claro. empezó a dar risa, ya tenía toda la razón. O sea, a ver, primero soluciona ciertos problemas y después se discute quién es más no sé qué o menos no sé qué. Porque esa es una lógica súper neoliberal, que tiene que ver con la competitividad, que tiene que ver, o sea, finalmente pisáis el palito completo. Es muy potente. Distinto es lo que plantea Juan Carlos, que efectivamente una persona ejerza su mapuchización de manera responsable. Y entonces, claro, quizás haya perdido los apellidos, como muy bien lo explicó Juan Carlos, y quiere retomar su origen, por así decirlo, pero también ahí hay un aprendizaje que además es muy normal de cualquier nación. O sea, si tú el día de mañana, por ejemplo, a mí me pasa, mi señora es hija de rumano, y el otro día estaba hablando con el embajador para ¿cómo se llama? Retomar la nacionalidad, o sea, rearmar, bueno, no sé cómo se dice. Y claro, una de las cosas que ella tiene que hacer es saber de Rumania.
afortunadamente sabe, digamos, pero si no, no corresponde. ¿Por qué entonces vamos a pensar que en el caso de la nación mapuche no tiene el mismo peso? Y ahí es algo que ustedes también me han enseñado, que yo lo agradezco mucho, justamente el mismo peso. La nación mapuche es una nación, tiene un peso específico. Tocaste un tema súper interesante y que es el rol de CONADI en la parte identitaria. Porque cuando menciona lo de tu señora, Rumania, la embajada italiana, por ejemplo, complementando eso, hasta hace un tiempo atrás bastaba con tener una cierta generación hacia atrás para acceder a la nacionalidad, hoy te exigen hablar la lengua. Sí, pues, Entonces, no, en el fondo... todos te quieren hablar la lengua hoy día. Tienes que hablar el Claro, idioma. había un cambio. Entonces, acá tenemos dos mundos. El mundo de CONADI, por un lado, que te exige, creo que son hasta la tercera generación para atrás, si no tienes el apellido, el Estado, graciosamente, te dice, sí, yo le reconozco a usted, que usted es mapuche, señor. Y eso, el otro día con lo de Celestino Córdoba, había unas publicaciones de personas que decían, miren, no está reconocido por CONADI, si este tipo ni siquiera es mapuche, pero a lo mejor yo desconozco las ideas de Celestino Córdoba al respecto, pero a lo mejor él no le interesa a CONADI, no la ve como alguien válido para decir quién es quién. Entonces, ahí tú tienes la tercera. Mucha gente, siendo mapuche, y aquí voy a caer mal probablemente a muchas personas, pero mucha Pero gente Nelson, siendo... ¿por qué te inmolas de esta manera? Ya la siendo semana Le pasada gusta, en le contra del gusta. racismo. Le ¿Ah? gusta que lo inmolen. siendo muchas personas siendo mapuche, sin sentirse cercana a los mapuches, sí que mi papá era, dicen, bueno, aquí voy a obtener, y la palabra típica, un beneficio, entre comillas. Y voy por el beneficio. Y van a CONADI no porque sean mapuche, no porque se identifiquen con la historia en términos de orgullo, de sufrimiento, de bronca, de lo que sea, de identidad, de búsqueda personal, sino porque les van a dar una beca, no hablan la lengua, no les interesa aprender a hablarla, no les interesa aprender la cosmogonía, y CONADI les da las becas. Entonces, si aplicáramos la lógica del Estado italiano, el Estado rumano, les dirían, a ver, si usted quiere algo del pueblo mapuche o por el solo hecho de ser mapuche, hábleme la lengua. Impopular, ningún político va a Claro. votar eso, y pierde una cantidad de votos tremenda. Pero respecto al pueblo mapuche, que ahí vamos a caer en lo del primer programa, ¿quién es mapuche? ¿Quién decide quién es mapuche? Que otra cosa, basta tener el apellido, etc. La persona, nadie le puede decir, dejamos fuera el Estado ahora, aquí caemos en esta cosa de identidades territoriales. A lo mejor tú vas a una persona no mapuche, incluso pues es considerada en algunos territorios como mapuche, de acuerdo o conforme a su compromiso con las demandas mapuche, con el conocimiento cultural. Son pocos esos territorios, pero los hay. Hay otros territorios donde te reconocen como mapuche por el hecho de ser de esas familias. Y ahí caemos en este mapuchómetro otra vez, que ¿cuántos apellidos tenéis? Ah, no, tenéis los ojos claros. Ah, no, y la gente dice, este es mapuche. Y uno, ¿qué significa ser mapuche? Que tiene los dos apellidos, que tiene el pelo negro, que tiene, y ahí entramos en el fenotipo, y ese es mapuche. Y el que no es mapuche es más discriminado, no es bien tratado, y eso depende del lugar donde sea. Entonces, para una eventual, y vuelvo al tema del primer programa, para una eventual Estado plurinacional, donde a raíz de ahí nazcan autonomías, nazcan formas diferentes dentro de Chile, es indispensable definir qué o quiénes son mapuches. O sea, para mí es lo principal. Y la segunda pregunta es, ¿quién lo va a definir? ¿Van a ser la gente que va a estar en la constituyente? ¿Quiénes van a ser? ¿Van a ser alguien que no tiene idea quiénes son los mapuches? ¿O va a ser la comunidad X, pero la comunidad Y no está de acuerdo? Y ese es un problema que no sé por cuándo se va a poder solucionar. Bueno, pero ahí está lo que dice Juan Carlos, por la estructura política. Hay que plantearlo como una estructura política válida y desde esa validación ver quién es la voz representativa, me imagino, o las voces representativas, puede haber más de una voz, no sé qué haces tú, Juan Carlos. Sí, bueno, antes de entrar a ese tema, bueno, se me va a olvidar si es que no entro, igual lo voy a decir. Acá, para que la estructura funcione, la estructura mapuche, a ver, funciona, pero para que el Estado chileno considere que funcione para su diálogo, tiene que el Estado primero considerar y crear las instancias donde la estructura funcione. ¿Cuándo funciona esta estructura? Principalmente cuando, por ejemplo, la corona española hacía los parlamentos.
invitaciones, no sé, pues, se preparaba una estructura de conversación de por lo menos 2 años de preparación. Estamos hablando, se mandaban emisarios a todas partes, todos era una convocatoria general, se iban a hablar ciertos temas, había toda una preparación por mucho tiempo, con todos los protocolos. Y aquí, por ejemplo, yo participé en una consulta y la llamada, en una consulta indígena, y el tiempo para preparación eran 6 meses. Y principalmente se llamaban a dirigentes, presidentes de asociaciones, loncos y otras personas más. Pero no se respetaba el protocolo. El protocolo antiguo, que era como enviar emisarios que hablen con los huerquenes, que se generaba toda una conversación, estaban de acuerdo, no estaban de acuerdo, y había todo un protocolo, y después de eso ya, una vez que se cumplían todas las formalidades, el lonco con otros loncos más de un territorio amplio iban y se sentaban a conversar. Y se sentaban a conversar bajo las lógicas mapuches principalmente. Onda, todos hablaban, se respetaban las palabras, eran días de discusión, y después se generaba un consenso. Así no está funcionando hoy día el Estado de Chile con el diálogo. No hay preparaciones de Estado, no de subsecretario o de ministerio o de una persona X, intendente, sino que el Estado que quiera hablar con los mapuches no ha generado esa instancia de una preparación de harto tiempo, que nos organicemos también entre nosotros, se levante la estructura nuevamente y que en un momento lleguemos todos y conversemos. Para el tema que tú planteaste. Retomando un poquito lo que mencionaba Nelson con respecto a esto de CONADI, está el otro tema que no lo mencionaste tú, que es el tema de la autoidentificación también que tiene CONADI. CONADI tiene el tema de la autoidentificación para los casos, por ejemplo, de este joven o hombre o mujer o persona mayor que por X razón no tiene los apellidos y ya los perdió, pero también él se siente mapuche y tiene la posibilidad de ir a CONADI, y CONADI le dice: usted se siente mapuche, yo me siento mapuche, yo me autoidentifico como mapuche, entonces ahí tiene su certificado de calidad indígena, que funciona bien bajo la lógica de esta persona que no tiene forma de demostrar por X razón que desciende de los mapuches y que tiene una cierta cercanía con el pueblo. Pero también se crea lo que planteaba Nelson, yo me inscribo solamente para los beneficios. Yo hace 2 días hubo una marcha acá en Cañete, que fue muy violenta, la represión estuvo bastante complicada con los peñas y las lamien del territorio. Y yo estaba, antes de la marcha, me levanté temprano porque tenía que ir al banco. Y habían 2 personas atrás mío conversando en la fila. Y estaban hablando precisamente porque se estaban poniendo las fuerzas especiales, estaban cerrando toda la plaza y todo el tema. Y empezaron a hablar y decían: no sé por qué reclaman si reciben tantos beneficios y uno no recibe nada, y todo el tema. El discurso del chileno común y corriente de que los mapuches reciben beneficios. Lamentablemente lo atrapó el discurso oficial, discurso de que los mapuches reciben muchos beneficios. Pero yo me preguntaba, no quise discutir, tampoco era temprano y no quise amargarme el día discutiendo. Y pensaba que igual hay un doble discurso ahí, porque el chileno común y corriente igual recibe muchos beneficios del Estado, pero no se asumen como beneficios, sino que son como ayuda a la gente, subsidio, beca, existen, que son exactamente los mismos para el pueblo mapuche. Si los ponemos incluso en comparación, por ejemplo, quizás los beneficios, ya entrando en un tema más polémico, de los hijos de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, reciben muchos beneficios que el resto de la gente no tiene, ¿cachai? Y entonces, ¿qué pasa? Nadie reclama, nadie dice, el chileno pobre de ese lugar no dice: oh, ¿por qué ellos reciben tantos beneficios? No, porque los mapuches reciben beneficios. Pero ahí se entiende también que el Estado, lamentablemente, el Estado en estos momentos, algunos de los beneficios hacia el pueblo mapuche son principalmente como ¿cómo se llama el concepto cuando uno está pagando una deuda? Eh, re- no es retribución, es resarcir, puede ser, un resarcimiento de algo que causó, y es una forma de pagar algo que hizo hace 100 años también, el despojo territorial, la pérdida de la cultura y esas cosas. Así que eso, yo voy a dejar hasta aquí porque se desconectó en Instagram. Voy a conectarlo mientras sigan ustedes. Nada, pues yo quería justamente plantear desde dónde estamos discutiendo, conversando en realidad, más que discutir este tema.
porque creo que es un tema muy importante, muy candente, muy contingente, y es un tema que ha estado siempre a ver, que no se ha resuelto. Si yo creo que aquí el problema esto es como la deuda histórica de los profesores, es algo que no se Eso. resuelve, punto, no se resuelve. Entonces, desde ese punto de vista, tratar de ir definiendo un poco, dentro de lo posible, ¿qué hora es? Me voy a tener que retirar en un ratito más, en unos minutos más, pero antes de eso quiero que por lo menos, más allá de que yo me retire, ustedes pueden seguir, por supuesto, porque tengo otros compromisos después, pero ¿cómo se puede empezar a dialogar, por lo menos? Porque yo ahí vuelvo un poco a lo que planteaba Juan Carlos al principio, no, se anula la posibilidad de diálogo, lo que me parece de una carajada sorprendente. Me parece realmente que es una carajada eso. Insisto, ahí para mi gusto, no sé si consciente o inconsciente, pero hay una dinámica comunicacional, política, de comunicación política, hay un juego ahí, hay una estrategia de anular Yo, al otro. yo creo lo que mencionas tú, antes de empezar a hacer, hay que empezar a dejar de hacer. Por ejemplo, normalmente cuando se habla del tema mapuche, se habla de interior. ¿Qué va a opinar hoy en día Víctor Pérez? ¿Y qué tiene que opinar Víctor Pérez? Este es un tema político. Víctor Pérez tiene otro rol. Entonces, y siempre llevan las conversaciones en los medios de comunicación, se llevan al tema de interior, al tema de si va a haber carabineros, si va a haber militares. ¿Por qué no se lleva al tema cuándo va a haber una conversación seria? El otro día Rodrigo Curipán estuvo en Mentiras Verdaderas y fue muy claro, pero súper claro el Peñi, de verdad. Él hablaba de eso. Dijo, el primer problema que tenemos con el Estado es que siempre llegan a imponernos la fecha de reunión, el lugar de reunión, la duración de reunión, la autoridad con quién se va a conversar y además los temas que se pueden hablar. Y si no, no se puede hablar de nada. Entonces, hay un primer problema. El segundo, que está muy relacionado a esto, Pedro Cayuqueo ha publicado en estos días unas notas que se hicieron a raíz de un grupo pareciera ser amigos de lo ajeno, que andaban con ropas de camuflaje por ahí, por Carahue, con armamento, parece arreglado, y cuchillos y todo. Y no era ninguno mapuche, no estaban relacionados con ninguna comunidad, pero en el Mercurio y en no sé qué otro medio más salía como, sin decir que eran los mapuches, pero al lado ponían una foto de Celestino Córdoba por abajo y otro tema mapuche abajo. Entonces el que lee eso, lee Carahue, lee tipos con armas, lee, no, mira, los mapuches de nuevo. En ningún momento se dejó claro que era una situación de delincuencia común. Entonces ese tipo de cosas hay que dejar de hacerla. ¿Por qué? Porque las personas van a estar más dispuestas, la mayoría de la gente, a primero entender por qué vienen estos beneficios para los mapuches, que son indemnizaciones al fin y al cabo. Segundo, y por lo mismo van a estar abiertas a plantearse nuevas cosas y no pensar que la solución siempre es el garrote. Y tercero, que este mismo cambio donde los medios de comunicación, que pueden ayudar mucho, empezaron a cambiar ese discurso cuando haya conflicto, decir, bueno, cuando tampoco el ministro de, ¿cuánto se llama del tema social? No me acuerdo el nombre. Sí, lo hoy día Carla Rubilar. Carla Rubilar, pero el nombre del ministerio de... Desarrollo social. Algo Desarrollo social. Desarrollo social. Porque ahí también es un malo, porque el Ministerio de Desarrollo Social, ¿a qué va? A la típica palabra de hoy vamos a ayudar a estos mapuchitos que son pobres, que no pueden emprender, como esa cosa paternalista. Entonces tenemos la zanahoria y el garrote, por representar los dos ministerios. Y la verdad que este es un tema presidencial, este es un tema que el presidente que le toque y que tenga ganas de solucionar esto de verdad, va a tener que sentarse a hacerlo como lo hicieron los antiguos gobernadores españoles, como lo hizo Ramón Freire, o intentó hacerlo Freire, de comunicarse con todas las estructuras mapuche, y tanto de la ciudad como del campo, y las organizaciones más radicales y menos radicales, y afines al gobierno de turno, para generar un gran diálogo donde primero se pongan de acuerdo todos los mapuches, generar la instancia, los espacios, que eso requiere un financiamiento sin duda y una cantidad de tiempo lo suficientemente grande como para que las organizaciones puedan debatir y discutir bajo una lógica histórica mapuche. Y luego de eso
sentarse con el Estado y que cada estructura, tanto el Estado como estos grupos de organizaciones mapuches, lleven una propuesta. Por ahí yo creo que empieza la solución, pero antes hay que reconocer a los mapuches como nación, porque hoy en día son juntas de vecinos. Las comunidades tienen una naturaleza jurídica idéntica a la de una junta de vecinos, según la ley CONADI. Entonces, ¿cómo el Estado va a dialogar con juntas de vecinos? No tiene sentido. O sea, sí, tiene que hacerlo, pero ¿cómo lo va a hacer el presidente, el alcalde, etcétera? De pronto deberían también, muchachos, me tengo que retirar porque, bueno, ustedes saben que yo tengo compromisos después más tarde. ¿Cuál es antes de irme, se puede contar el tema de la próxima semana o no? ¿O va a ser sorpresa y lo publicamos después? Es que depende si las Lamien van a poder. Sí, Si no sí. pudieran, es que ya la tiraste también, pues. Ya la tiraste. ¿Cuánto la tiré? Dijiste las Lamien se van a poder. Pero no la diste, no la diste. Bueno. Ya, que vaya bien. Ahora sigan ustedes. Chao, vemos después. Chao. Creo que ya, Jaime, cuídate. Chao. Oye, leemos los mensajes de internet, ¿o no? Ya como para ir cerrándose. Bueno, Camila Kelin Rosenberg dicen: yo creo que sin importar quién relata o discute, Historia Mapuche en espacio virtual, súper amigable para aprender y conocer nuestras raíces. Es cierto que quizás se omite la participación femenina dentro de la historiografía mapuche. Sin embargo, esto responde a la esfera machista que de alguna manera el pueblo mapuche también ha replicado a lo largo del tiempo. No obstante, para poder avanzar y reconocer los roles femeninos actuales que ejercen algunas mujeres, es que podemos hacer algo, como difundir, para hacer que su legado y reconocimiento perdure. Ejemplo de ello es la Machi Ñaray de Pilmaiquén, símbolo femenino de lucha, resistencia y espiritualidad. PD Nelson TKM, Chaltu Lamien. Lucy Bulnes, Chewan, Mari Puché, Mari Lamien. Waiwen Kush, esto es como huilliche, ¿eh? Esto es Mapuzungún huilliche. Lo siento, Waiwen, pero no voy a poder pronunciarlo bien. Kush Roof. El intento de división del pueblo mapuche, según mi apreciación, es por un interés político huinca y también los intereses de algunos dirigentes actuales mapuche huilliche. Pues se dice que siendo otro pueblo originario recibirían recursos económicos de parte del Estado más directamente asistencialismo para mí. Más abajo. Así es. Acá dice la Lamien Libertad Manque, que siempre nos está acompañando, Lamien Chaltumay. Hay muchas Lamien que son símbolos destacados del pueblo, tanto en territorio como en la guardia. Así es. Ahora tenemos una lucha más grande, el ataque del NOM, dice Víctor Huenteo, y su pandemia. Ojo mapuche y no mapuche, estamos siendo manipulados por esa pirámide con el ojo. Peñi más conspiracionista. Camila Kelin Rosenberg. Así es, sí, en el pasado quienes escribían o eran dueños de la historia, entre comillas, no tomaron en cuenta el rol y participación femenino. Hoy eso puede cambiar. Deber nuestro escribir la historia con perspectiva mapuche. Sin duda, o sea, la Lamien Analiao, que el otro día la pasó bien mal, la detuvieron, ella siempre lleva años apoyando las demandas, las hermanas Quintremán. Hoy en día las mujeres mapuche la llevan, así que no es necesario decirlo casi, de hecho, ya están todo el día ahí y en redes sociales también participando. El rey de la Araucanía, dice Guido Calfulán Cuminao, vio que era una necesidad en constituir un Estado o un reino, una monarquía constitucional, Peña. Lo dice en la Constitución el rey Orlín. Una forma permanente de unificación de la nación mapuche, pone con mayúscula mapuche. Marisol Meli, en Argentina se dice los tehuelches fueron exterminados por los mapuches. Sí, ese es el discurso que tienen allá. Algunos. Hay que volver al Trafquinto, dice el Peñi Víctor. Víctor Huenteo dice otra vez: en Conadi veo mucha gente rubia pidiendo ayuda. Ya se dejó que rato centralizar la ayuda eficaz al pueblo mapuche. Ojo, Peñi, con eso de los rubios, porque lo que hablaba Jaime antes, es fácil caer en los discursos ahí de genéticos. Bueno, ¿y qué pasa con los boroanos? Los borobanos también son rubios, los famosos borobanos. Bernardo Antriao Calisto, no olvidar las banderas negras en Arica y Punta Arenas cuando el Estado santiaguino nos olvida. Es una de las tantas reacciones ante un problema de pobreza, exclusión y centralismo. Peña Antriao la tiene clara.
Freire fue uno de los que habló de federalismo en su momento. Y por supuesto, los penquistas, bueno, y cuántas guerras civiles hubo también a nivel en Chile. La de 1841, perdón, 49, 49, 49, no, 51, 59, 91. 59. Sí, 51, 59. Pero las dos primeras fueron por temas regionales, anti-santiaguinos. Bueno, también había otras cosas, pero... La del 91 también, un poco. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, después aquí Bernardo Antriado dice, y en centralismo la historia mapuche en la Araucanía durante décadas invisibilizó los territorios mapuche al sur de estos temas. Así es, y se reclama mucho eso. Han salido textos de los huilliches muy buenos, y lamentablemente son escasos y no me lo he podido conseguir, pero hay trabajos muy buenos de allá. Existiendo procesos violentos del Estado, la colonización y de la Iglesia en el caso de los mapuches de la zona del lago Ranco, Osorno, Puerto Montt, Chiloé, han sido activos durante el siglo XX. Existen memoriales de los caciques dirigidos a los presidentes de la República, denunciando las atrocidades del Estado y los colonos, y en la década de los 80 han sido activos protagonistas del Acuerdo de Nuevo Imperial. Hoy existen nuevas generaciones que deben hacer su apuesta. La lucha es intergeneracional. Tenemos que hacer un programa de los huilliches, ¿eh? Como, porque igual, bien dice, dentro también de la historiografía mapuche, lamentablemente, también hay una visión más del norte, onda del territorio como Mayeco, Arauco, Temuco, y se deja un poco de lado a los huilliches en la historia mapuche un poco. Todo por el Tratado de las Canoas. Ahí yo creo que eso como que no es que los quite de la historia, sino que lo invisibiliza dentro del proceso posterior, que fue la invasión chilena, porque el Tratado de las Canoas fue con la corona española. Si puedes contarle a la gente cuál es el Tratado de las Canoas. No, un tratado de... bueno, es complejo el tema del Tratado de las Canoas. Fue más que nada porque ya la corona española refunda Valdivia, empieza a establecerse, se generan parlamentos donde se establece que la zona aledaña de Valdivia hacia el interior era posesión mapuche. Posteriormente estos acuerdos empiezan a no respetarse, se empiezan a establecer como colonos, empieza a correrse tampoco la frontera, hasta que en un momento por diferentes causas hubo un enfrentamiento violento en esa zona, donde perdieron los huilliches y se firmó un tratado de las Canoas con la corona española, donde se cedieron algunos territorios hacia los españoles. El tema es que después con la inmigración española, la inmigración alemana, ahí ya fue un avance de casi de empujar a los huilliches, muchos huilliches hacia la cordillera, hacia lo que es Lago Ranco, La Unión, Osorno, toda esa zona. Pero obviamente es mucho más complejo. Para eso yo creo que deberíamos hacer un programa huilliche. Sí, bueno, nosotros Mapuche lo tenemos huilliche. considerado. Contábamos la semana pasada y nosotros tenemos una lista de temas que propuestos por muchos peñis también que nos han escrito y también que han salido nuestras cabecitas y que queremos irlo graficando con invitados y todo, así que... Sí, vamos a invitar a algunos lamien o peñis historiadores del territorio del sur para que nos cuenten un poco desde su historia. Bueno, el Peñi Antriado dice después la discusión del borrador del proyecto de ley en los años 90 en el Congreso de Temuco, la delegación mapuche desde Futrono hasta Chiloé aportó por fortalecer la identidad mapuche huilliche como territorialidad, y así quedó en la ley vigente artículos 60 y 61. Después dice Marisol Meli, jajaja, acá hay muchos que dicen si tenés determinado la mancha en el cuerpo, sos araucano. La gente. Libertad, el famoso mapuchómetro. Gonzalo Marillanca dice dentro del proceso político mapuche está como referencia final la autonomía como pueblo, pero dentro de eso hay diversos movimientos y pensamientos de cómo llegar a eso. Acción política, entreverse y recuperación de territorio versus puestos políticos, entreverse alcaldía, senadores, concejales, etc. ¿Saben qué? Hay uno que falta y que se discute poco, que es el poder económico de muchos mapuches, que las cámaras de comercio lo están haciendo. Cámara de Comercio de Temuco, por ejemplo, ha tenido un trabajo donde han fortalecido los emprendedores mapuche y han generado un poder económico mapuche. Ojo con eso. Guaywen, Cruz Ruf, los problemas internos de nuestro pueblo tenemos que resolverlos nosotros, no el Estado. Después dice... Me acordé de eso con esto,
en las últimas familias araucanas de Tomás Guevara, donde, donde un viejito... ay, se me fue la idea. Después la cuento. Sigue nomás, Ya. sigue nomás. Mauricio Juanuán, saludos desde Yumbel Histórico, Peñi Nelson, dos cámaras de saludos, Peñi. Sergio Don Checho dice, cuidado con los coñepanes, jajaja. Después Víctor Huenteo, que la calidad indígena es una chacota hoy por hoy. Más abajo dice Bernardino Triao, ¿y cómo se puede interpretar que hoy esté ocurriendo que muchas personas de origen indígena exijan fotos con la vestimenta mapuche en el cédula de identidad, instrumento del Estado? O que en el Congreso existe una iniciativa de ley que la identificación por el indígena sea consignada en la cédula. Es potente, ¿eh? De hecho a muchos les violentaría eso, porque todos son chilenos, ¿se fijan? Entonces bajo esa premisa de que la nación mapuche no existe, que se abran esos espacios, no solo un reconocimiento, yo sé que a muchos no les gusta, pero es una forma potente de decir, cuando se viaja, donde quiera que se vaya, de decir, Petú Moñalaín, ¿cierto? Aquí estamos, visibilizarse. El ideal sería, hablar mapuzungún en la fila del supermercado, hablar mapuzungún en el banco, hablar mapuzungún en todos lados, y eso visibilizaría y acostumbraría a las personas a la presencia mapuche. El tema de la vestimenta, la cédula de identidad, obviamente que es más tema de relaciones personales, pero viajando al extranjero, por ejemplo, también sería interesante eso. Yanequeo, Quillén, Chihuailaf, Mari Pulamien. Igual hay que considerar que antiguamente eran muy comunes los cambios de apellido, o bien las madres solteras que optaban por dar un apellido a su hijo distinto del suyo. Entonces es difícil rastrear origen mapuche en las generaciones de chilenos como la mía, pero aún así se puede deducir, ya sea por los rasgos físicos, tal vez la visión de mundo que te hace sentir más cercano a los mapuche. En mi caso es un origen totalmente perdido, pero dentro de mi familia yo me identifico más con la cultura mapuche, a pesar de que mi familia no reconoce en sí un origen mapuche. Qué bueno que menciona eso, Yanequeo, porque el otro día estaba viendo un tema de cambios de nombre y uno tiene que hacer uno de los requisitos que exige la ley 7.324 es publicar en el diario oficial el extracto de la solicitud, firmada por el secretario del tribunal. Y eso, estuve buscando el extracto de mis causas y de repente me encuentro con varios nombres mapuche. Y dije, uy, debo reconocer que me metí a copuchar. Pero no me acuerdo ningún nombre. Pero la verdad que me llamó la atención que era para invertirse los apellidos, por ejemplo. Si eran Arriagada Calfucura, se ponían Calfucura Arriagada. O se cambiaban el nombre Francisco por Relmulicán. A diferencia de lo que ocurría antes, que si uno encontraba en los registros del diario oficial, que antes salía en papel, se encontraba eso, era para cambiar el nombre por vergüenza, por la razón que sea. Entonces igual es interesante ese proceso, los cambios de nombre, en el sentido contrario histórico. Es una, así como lo del carnet de identidad, es una muestra palpable, tangible, de que la nación mapuche está mucho más empoderada, pero muchísimo más empoderada que antes. Después, el tema no es solo dialogar, el punto es cumplir los acuerdos y compromisos, dice Peñi, Juan Vázquez Lascón, sin duda. disculpe Peñi. Nelson, ¿me escuchas? ¿Sí? Sí, tengo que retirarme porque tengo que retirarme. Así que te dejo. Literalmente Juan Carlos se lleva la pali para la casa, ¿no? Porque yo no soy el que maneja. Pero sigue, pues, sigue, yo te puedo dejar. Vuelvo en 5 minutos. Ya, mire, se voy a leer esto y Ya. cortamos y terminar de leer los comentarios. Tengo que ver un tema de que un choque por ahí cerca. Ya. Ya, vuelvo en 5 Acá, minutos. Si es que está acá, bien. Si es que no, yo voy a cortar. ahí conversamos. Ya. Desde Guadalajara, interesado en participar en el NUTRAM por la especificidad huilliche. Kimun Newen dice, acabo de terminar mi tesis doctoral. Felicitaciones, Peña. El tema de los apellidos es muy interesante. Por ejemplo, el caso de los apellidos prestados, que me han contado varios conocidos acá, dice Chris Urtiz Berea. El Bacanequeo, ¿se pueden invertir los apellidos? Sí, se pueden. Hay ciertos requisitos legales que pide la ley, por ejemplo, haber sido conocido 5 años con el mismo apellido por distintas personas. Cuando se repiten el mismo apellido, por ejemplo, cuando el nombre es risible y menoscaba
a la persona en su dignidad, por ejemplo, colocan un nombre donde todos lo molestan. Hay varios, o el apellido no sé, es White o White, y cuesta pronunciarlo, escribirlo y se llama, me lo cambio por blanco. Esas son algunas causales de la ley, pero sí se pueden invertir los apellidos, siempre y cuando sea conocida con ese nombre en general. Y luego, ya el computador está medio aburrido, también no me quiere hacer caso. Kimun Newen dice: existe una identidad clara huilliche, sin embargo, como otras identidades, demuestra nada más la histórica segmentación de la sociedad mapuche. La matriz cultural es permanente. Saludos. Bueno, vamos a leer aquí YouTube y yo creo que nos despedimos. Fundación SCA dice: Chaltu ustedes. John Sarrans, que también nos acompaña todos los jueves. ¿De dónde surge esta propuesta planteada por estos senadores de la identificación de los huilliches como pueblo distinto? ¿En qué se sustenta? ¿Qué arraigo tiene en la comunidad? Bueno, John, normalmente hay arraigo en la comunidad por distintas razones, gente que está convencida, otros temas, otro también porque puedan tener más beneficio del Estado, y probablemente por lo menos en el proyecto que se había sido publicado, creo que en la Biblioteca del Congreso Nacional, o en la página del Congreso, que era como el afán histórico, la demanda histórica, huilliche, pero se refiere solo a los huilliches, esta última. Y tiene que ver con las divisiones de Acham, que está más que desestimada al principio del siglo XX. Entonces, la verdad que no tiene fundamento ni histórico, ni antropológico, sino político. Y que a estos senadores o políticos probablemente les conviene un tema electoral promover eso. Buenas a todos. Qué grato es saber esta historia. A nuestros padres los dividieron y sometieron a sobrevivir. A muchos les tocó de niños producir el campo para sostener a la familia. No quedó tiempo, dice Liro. Villapan 01 dice: en Chilhue, aquí hablan de los beliches, ¿eh? En Chilhue, territorio... Ah, bien, Peñi. Se utilizaba la bandera con la estrella en la esquina enarbolada por José Santos Lincomán. José Santos Lincomán fue un gran lonco mapuche, lo hemos publicado en la página, en Mapuche Huilliche, que estuvo desde los años 30, 40, formaron el Consejo Mayor de Cacique. Y ellos falleció en el 85, si no me recuerdo, y él logró grandes cosas, iba con sus bastones de mando, de cacique que le habían dado los españoles, fue un gran líder y poeta también, ¿eh? Bueno, él dice luego: en Consejo Mayor de Cacique, Comunidad de Huilliche, Chiloé, cambió de posición, la estrella es su sector. Hoy en día esta organización trabaja de mano al gobierno y han sido cooptada por la derecha política y buscan la reivindicación como, entre comillas, verdadero huilliche, entre paréntesis, divide y vencerás. Y desmarcándose del pueblo mapuche, recuperando el Tsesugun, de igual manera el Consejo de Autoridades Ancestrales del Gran Territorio del Sur se desmarca de esta posición más separatista o y ahí para Ortega. Aliro Huentevil dice: para unirme a una agrupación mapuche en Puerto Varas me pidieron certificado de nacimiento de mis padres. Lo maneja Conadi, como no los tengo no puedo unirme, pues eso es algo muy impuesto y no lo acepto. Está bien, pues, Peña, está bien. Y por último acá, en Facebook no hay más comentarios, y bueno, Instagram había varias preguntas, pero ¿sabes qué vamos a tener que hacer, Peña? Unos 10 minutos antes de que se cumpla la hora, leer por lo menos los comentarios de Instagram, porque siempre se nos quedan fuera donde se cae el sistema. Así que, bueno, eso es lo que puedo decir hoy. ¿Quieres decir algo, Peña, para ir cerrando? No, agradecer la sintonía. Me disculpan a todos porque tuve que salir a ver un problemilla fuera de la casa. Pero no, igual estuvo interesante la conversación. Si a fin de cuentas hay hartas cosas que quedan abiertas también con el tema. Bueno, en Instagram, por ejemplo, preguntaron cómo el tema de los apellidos. Es principalmente que, no sé, pues antes de la invasión chilena, estamos hablando de 1862 más o menos, generalmente los apellidos que nosotros conocemos como apellidos mapuches eran nombres propios, ¿ya? Por ejemplo, yo soy painequeo, probablemente, bueno, mi tatarabuelo era painequeo como nombre propio. Y de ahí, cuando llega el Estado chileno, invade el territorio y genera
mete encima de este nuevo territorio invadido los organismos del Estado, que en este caso sería Registro Civil y otros más. La gente le iban a preguntar a la gente cómo se llama usted, por ejemplo. Ya, mi tatarabuelo se llamaba Painequeo. Ya, pero ¿Painequeo qué? Porque la occidentalidad funciona con el apellido de la madre y el padre, ¿verdad? Ya, Painequeo, ¿y cómo se llama su mamá? Tanto, y su papá, tanto. Ya, entonces usted va a ser Painequeo, tanto, tanto. Y eso se traspasó a los hijos y así fue en 2, 3 generaciones ya se aplicó esta lógica del apellido, del nombre propio como apellido. Entonces, en la lógica occidental, sobre todo la lógica que utilizamos acá en Chile, el apellido de la madre se va perdiendo en los hijos. ¿Ya? Por ejemplo, el hijo, el apellido de mi... A ver, el apellido de la mujer se pierde. Porque después el hijo de uno mantiene el apellido del padre y tiene el apellido de la madre, pero su hijo solamente mantiene el apellido del padre y el nuevo que se incorpora que sería de la madre. ¿Ya? Entonces el apellido de la abuela en este caso se perdería, desaparece. Está ahí, pero no queda dentro del registro de la persona nueva. Entonces, eh, si uno sigue esa estructura, probablemente mucha gente que emigró, que no cambió su apellido, sino que emigró y se casó con gente no mapuche, por ejemplo mujeres, quizás su nieto ya no tenía el apellido de la abuela, se perdió ahí. Y se perdió una cierta conexión que diga, que en este caso diga que era mapuche, por ejemplo, que tenía el apellido mapuche como algo visible, ¿verdad? Como un rasgo visible. Entonces, así funcionó durante mucho tiempo acá en lo que es Chile y por lo tanto mucha gente que vivió en la ciudad y que por mucho tiempo migró fue perdiendo apellido y no tiene el apellido. Pero el apellido como tal nace de una imposición winca occidental, no mapuche. Si volviéramos como al sistema antiguo, uno diría que es hijo de tanto, tanto, pero mi nombre mapuche sería como mi nombre propio. Eso. Y después de eso le pongo a mi hijo se nombra con un nombre mapuche diciendo que es hijo de tanto, tanto. Pero mantiene el nombre mapuche, ¿me entiendes? Y Como para responder una pregunta que está en Instagram que pasó hace mucho rato y que no la leí. respecto a eso que dijiste tú, el nombre, es todo un tema, un caldo cabeza para los antropólogos cuando tratan de decir